Dios amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, que yo he podido compartir, Dios mío, con las personas que están viendo este video, con los estudiantes de Aymarados. Guárdalos siempre, Padre amado, Señor, en todo momento. Y de verdad, Padre amado, bendícelos en todo momento, en todo lo que hagan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, justamente el día de hoy vamos a hacer un breve repaso del Evangelio Aymara, ¿ya? Que era el tema que nos faltaba y con la cual vamos a cerrar este módulo. Bueno, como pueden ver ustedes acá, tenemos vocabulario, tenemos terminología relacionado a lo bíblico, al evangelio. Obviamente en el idioma aymara se tiene que trabajar un poco más, ¿no? Para ir buscando equivalentes, ir acuñando términos que expresen, ¿no?, ciertas palabras bíblicas. Sin embargo, aquellas que son de uso cotidiano las vamos a mencionar acá. Aquellas que se han vuelto parte, ¿no?, del quehacer del evangelio en el idioma aymara. Empezamos Hilanaka Culiacanaka, entonces tenemos aquí la Biblia, ¿no? Biblia. Biblia la pueden decir de tantas maneras en aymara, ¿no? Tatitun arupa, Pelkat arunaka, y uno de los más comunes que la sociedad bíblica utiliza, por ejemplo, sería Kollan arunaka, ¿no? Palabras que sanan o palabras que tienen medicina. Kollan arunaka. De esa manera podríamos también nosotros llamar a la Biblia, ¿no?, a la Santa Biblia, Kollan arunaka. Otra palabra, otra expresión para referirnos a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de oro, ¿no? Jorimarca, 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 ¿no? Jori es oro, marca es ciudad, pueblo, nación. Jorimarca está diciendo ciudad de oro, nación de oro. Entonces tenemos, en este caso, dos términos o dos vocabularios relacionados a lo bíblico, ¿ya? Kollan arunaka y Jorimarca. Vamos a ver el vocabulario general, a ver. Existe en este orden, en esta tabla. Vamos a ver. Término en aymara, en el castellano, y al final algunas observaciones. Obviamente si es que lo hubieran, ¿no? Vamos a ver primeramente lo de la aymara en primera instancia, luego su traducción. ¿Cómo diríamos pastor o pastora? Tatitun utap irpiri o ejenchiri. Tatitun utap irpiri o tatitun utap ejenchiri, ¿no? Que sería aquel que guía o administra la casa de Dios. Obviamente, hoy en día en el uso cotidiano, una aymara le puede decir al pastor pastora, pastora, ¿no? Acuérdense que la aymara siempre intenta, o mejor dicho, en el aymara se tiende a añadir la vocal A. Puede ser a nombres, lugares, incluso profesiones, ¿no? En este caso, pastor termina con consonante y pues podemos añadir tranquilamente la A, ¿no? Pastora, ¿no? Sin embargo, podríamos nos ir refiriéndonos al pastor como el guía, ¿no? Tatitun utap irpiri o ejenchiri. Palabra de Dios, la Biblia. Tatitun arupa. Tatitun arupa. Alabanza. Ocho. Iglesia, templo. Tatitun utapa. Tatitun utapa. Aunque hoy en día también se utiliza el préstamo del castellano, que sería Ilisa, ¿no? Ilisa, que está diciendo simplemente iglesia, ¿no? Hermanos,
o hermanas de manera general, Hilanak, Culiacanac. Hilanak, Culiacanac. Hermanos. Es decir, te estás refiriendo a un conjunto, ¿no? Varón y mujeres. Hermana, ya hemos aprendido a decir, ¿verdad? En este curso, Cuyaca. Hermano, Hilata. Tatitun Yatichiri. Esto también es pastor. Tatitun Arup Yatichiri. Aquel que enseña la palabra de Dios. Aquel que predica la palabra de Dios. También entonces podemos decir al pastor, Tatitun Arup Yatichiri. Tatitun Arup Yatichiri. Cuyapayaña. Este verbo se traduce como bendecir, dar, Cuyapayaña. 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 Orar. Mayiña o mayiciña. Mayiña o mayiciña. Orar. Dios, tatito. Tatito. Dios también podemos utilizar lo que comúnmente se utiliza como yusa. Yusa, que es préstamo del castellano. Bueno, hemos saltado la primera de acá arriba. Joyan Ahayo, Espíritu Santo. Joyan Ahayo, Espíritu Santo. ¿No? El espíritu que tiene medicina, que tiene sanación, ¿no? Joyan Ahayo. Literalmente eso sería, ¿no? Naimara, Joyan Ahayo, ¿no? Espíritu que tiene sanación, que tiene medicina. Por tanto, Joyan Ahayo. En Aymara les dicen Joyan Ahayo, ¿no? Simplemente se refieren con ese término. Hijo de Dios, Yus Yoka. Hijo de Dios, Yus Yoka. Dios Padre, Yus Auki. Dios Padre, Yus Auki. ¿Cómo dirías entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo en Aymara? Yus Auki, Yus Yoka, Koyanahayo. Yus Auki, Yus Yoka, Koyanahayo. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Yus Auki, Yus Yoka, Koyanahayo, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, en castellano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso en Aymara, Yus Auki, Yus Yoka, Koyanahayo. Adorar, agradecer, Yupaichaña. Adorar, agradecer, Yupaichaña. Adorar, agradecer, ¿no? Yupaichaña, Yupaichaña. Cielo, Alajpacha. Alajpacha. Alajpacha, cielo. Alajpachankir Aukid, ¿no? Dios que estás en los cielos. Los cielos en Aymara, ¿no? Aquel espacio que está en la parte superior, ¿no? Alaja. Y Pacha, ese espacio, ¿no? Ese tiempo, esa dimensión, podemos decir que está en lo alto. Entonces a eso le decimos cielo simplemente, Alajpacha. La palabra escrita, Kailkat Aru. Kailkat Aru, ¿no? Palabra escrita. Kailkat Aru. Perdón. Nyanka Ahayo, espíritu maligno demoníaco, ¿no? Nyanka Ahayo, Nyanka Ahayo, Nyanka Ahayo, espíritu maligno demoníaco. Sahra o Supaya, diablo, demonio, ¿no? Son sinónimos, ¿ya? Sahra, Supaya, diablo, demonio, ¿ya? Sahra, Supaya. Corimarca, ciudad de oro, ¿no? Corimarca, nación de oro también, ¿no? Corimarca. Acuérdense que marca quiere decir pueblo, ciudad, nación, ¿no? Corimarca, Corimarca. Jorohakenaka, Jorohakenaka, hombres malvados. Jorohakenaka, hombres malvados.
Halantan Ninasanka, infierno, ¿no? Esto yo lo extraje de una porción de eh, la Biblia en Aymara, de las sociedades bíblicas, ¿no? Ahí menciona la traducción del infierno en una parte, y no me acuerdo en este momento cuál, con mi padre estuvimos revisando, ahí dice infierno, Halantan Nina Sanka. Si ustedes quisieran, pues aquí yo les puedo traducir literalmente. Halantaña quiere decir caer, Nina, fuego, Sanka, brasa, ¿no? Halantaña Nina Sanka, el fuego y la brasa donde podemos caer, ¿no? Entonces, infierno, ¿no? Así la menciona el infierno. Wiñaya, 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 eterno, Wiñaya, eterno. Jespiyawi, salvación, Jespiyawi, salvación, Jespiyawi, salvación. Tatitun Takipa, camino de Dios. Tatitun Takipa, el camino de Dios. Tatitun Takipa. Hark Akaña, proteger, ¿no? Hark Akaña. Tincuña, caer, Tincuña, caer. Joyan Arunaka, Biblia, ¿no? Con lo que estuvimos introduciendo, ¿no? Título de la Biblia en Aymara, ¿no? De la sociedad bíblica. Coritixto. No sé si alguna vez ustedes presenciaron una presentación del texto áureo que se aprende en la escuela bíblica en Aymara. Generalmente cuando el maestro sale al frente a presentar el texto áureo con su curso, dice Coritexto. Está diciendo texto áureo. Coritexto. Coritexto. Texto pueden decir o texto, así como está aymarizado. Halja. Halja. Capítulo, ¿no? Halja. Capítulo. Halja. Taka. Taka. Versículo. Taka. Versículo. Generalmente esta es la manera en cómo repiten los estudiantes de la escuela bíblica, ¿no? Dominical, adultos mayores sobre todo, ¿no? En Aymara. Coritexto repiten, ¿no? Y en Aymara lo hacen, luego dicen Haljapasti, perdón, Haljana, acá Haljana, ¿no? En la Halja, en el capítulo. Acapasti, versículo, ¿no? Achictasiña, Achictasiña, encomendarse. Achictasiña, encomendarse. Hailiwi, Hailiwi, canción. Hailiwi, canción. Ukamaki ispawa hilanaka kuyakanaka aka tatitun arunakapa toqueta. Obviamente falta mucho por trabajar, mucho por buscar equivalentes, traducir, para expresar precisamente lo que la Biblia, el Evangelio expresa, ¿no? Para ello, pues obviamente se necesita de tiempo, se necesita de un equipo de trabajo, todo aquello. Sin embargo, entre nosotros podremos ir construyendo y añadiendo y aumentando, ¿verdad? Tal vez ustedes en sus congregaciones diferentes lo dicen también, entonces todo aporte es bienvenido, Hilanaka Cuyacanaka. Si ustedes gustan, pueden ir compartiendo diferentes maneras de decir ciertas expresiones, palabras bíblicas en Aymara. Y enriquecer de esta manera, ¿no? El Evangelio en Aymara, ¿no? Que, como les digo, ¿no? Falta mucho por abarcar todavía, ¿no? Esto es un pequeño paso, simplemente lo que se hace. Y pues es un campo amplio que nosotros podemos ir trabajando con la ayuda de la Biblia en Aymara, ¿no? Que existe. Respecto a la Biblia en Aymara,
es de mucha utilidad y bendición para mucha gente, ¿no? La Biblia en Aymara, que está escrita de la Sociedad Bíblica, ¿no? Muy buena la Biblia. Lo único sería incorporar el alfabeto oficial del Aymara, ¿no? Sin embargo, aún sin el alfabeto oficial del Aymara, ha bendecido a tantas vidas y tanta gente, ¿no? Utiliza la Biblia en Aymara. Y poco a poco, ¿no? Sería ir incorporando también el alfabeto oficial, ¿no? Y pues todo lo que sirva para predicar, para transmitir ese mensaje del Evangelio es totalmente bienvenido, ¿no? Y pues yo sé que con el tiempo, ¿no? Dios también va a ir abriendo oportunidades, personas que van a poder ir trabajando este tipo de terminología, palabra, vocabulario relacionado a lo bíblico, lo del Evangelio, todo eso. Bueno, hasta acá sería este pequeño repaso de terminología y vocabulario respecto a Evangelio. Y pues yo les invito, ¿no? A que ustedes pues sigan indagando también Hilanaka Culiacanaka por su cuenta, con los hermanos, las hermanas de habla aymara, con los mismos pastores de habla aymara, etcétera. Y de mi parte solamente decirles que ha sido pues una enorme bendición haberles conocido y haber compartido este tiempo con ustedes, en el cual yo he aprendido mucho de ustedes. Y me voy muy bendecido de ustedes y espero algún día también tener la oportunidad de compartir con ustedes en algún momento y que siempre el Señor me los guarde en todo momento. Apreciados hermanos, eso sería todo de mi parte y me despido. Hilanaka Culiacanaka. Yo voy a estar orando por ustedes siempre que yo los tengo en la memoria, todo eso, acordarme de ustedes siempre. Y les pido lo mismo por mi vida a ustedes, que vayan intercediendo también, Hilanaka Culiacanaka. Bueno, eso sería todo. Entonces, para terminar, pues vamos a ir orando. Padre amado, Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, que tú me has brindado, Dios mío, me has dado esta oportunidad, Padre amado, de compartir, Padre amado, el idioma aymara con los hermanos, las hermanas, los pastores, las pastoras, Señor, en este corto tiempo, Señor, que ha sido una gran bendición, Dios mío. Siempre guárdalos, Padre amado, a ellos, sus vidas en todo momento, protégelos, Padre amado. Y siempre, Señor amado, yo las voy a llevar en mi corazón, Dios mío. Gracias, Padre, por poner en mi camino, Padre amado, a estas personas, Señor. En nombre de Jesús, Señor, yo te entrego, Dios mío, sus vidas, Dios mío, bendícelos, Dios mío. Y pues será hasta una próxima oportunidad, Dios mío. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hikisinkama Hilanaka Kuliakanaka. Munata Hilanaka Kuliakanaka.